Bueno, hoy hablaremos del hardware. Historia y evolución. El hardware se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático. Sus componentes son eléctricos, electromecánicos y mecánicos. La clasificación evolutiva del hardware hasta ahora han sido 4. La primera generación, que comprende desde 1945 hasta 1956. Segunda generación, que comprende desde 1957 hasta 1963. Tercera generación, desde 1964 hasta el día de hoy. Y la cuarta generación, que se tiene provista para un futuro muy cercano. CPU. La CPU, o unidad central de procesamiento, siglas en inglés, es como componente fundamental del computador. Es el encargado de interpretar y procesar todos los datos de una PC y ejecutar asimismo las instrucciones dadas. En los computadores modernos se pueden encontrar hasta más de un microprocesador. Los microprocesadores más conocidos, como el Intel o el AMD, son muy buenos debido a su capacidad. La capacidad de un procesador se puede medir en gigahertz. Almacenamiento, memorias. La memoria se refiere a la parte interna de una computadora, la cual graba y almacena datos o registros en datos y registros. Clases de memoria. Existe la memoria RAM, que es Random Access Memory, es la encargada de hacer correr y funcionar los programas ejecutados por un usuario. Memoria ROM. Esta memoria es la encargada de almacenar y registrar los datos de inicio de un computador. La memoria RAM, o memoria estática de acceso rápido, es un tipo de memoria mejor que la memoria RAM porque es capaz de mantener los datos sin sistema de alimentación y sin necesidad de un circuito de refresco. La memoria caché es la encargada de registrar y obtener un historial de las aplicaciones recientes del procesador. Listo. Periféricos de entrada. Un periférico de entrada es un dispositivo que forma un vínculo entre el usuario y el ordenador, el cual recibe datos y los utiliza para enviar señales al computador y asimismo mandarle órdenes. Por ejemplo, el teclado, un ratón, mayormente utilizado por los usuarios para manejar un PC. Los periféricos de salida, por contrario, son los datos que el PC le quiere mostrar al usuario. La mayoría son para informar, alertar, comunicar o proyectar cierta información. Algunos de ellos pueden ser parlantes, monitor, impresora o unidad de disco. Fuentes de poder. Las fuentes de poder son un componente principal de la board y del hardware porque van a ser encargadas de convertir la corriente externa en corriente directa y asimismo alimentar a los demás componentes de la PC. Existen dos tipos de fuentes de poder, la ATX y la AT. Sirven para lo mismo, pero la diferencia es que la ATX tiene 24 pines y la AT 12. Y los voltajes que miden sus cables de conexión. Cables de datos. Los cables de datos utilizados en un computador son cables SATA, que es las conexiones que tienen los discos duros, como las conexiones internas, cable USB. Los cables de USB son utilizados para el traspaso de datos desde una unidad externa hacia el computador. Los cables IE1398 firmware son cables de mayor velocidad del USB, utilizados mayormente para periféricos de entrada como las webcam. Los cables PS2 son utilizados para periféricos de entrada como el teclado o el mouse. Cables UTP o RG45 son cables envueltos en alambre de cobre utilizados para las telecomunicaciones o la internet. Disco duro. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para manejar datos digitales.
Se puede decir que es un componente principal del PC porque es el que recopila y almacena toda la información dada por el usuario y la información sobre el software y el hardware de un computador, al igual que sus programas. Entonces, la capacidad del disco duro se mide en gigas o gigabytes. Puertos del PC. Puertos de uso general. Puertos SATA, puertos USB, puertos FireWire, puertos CSS. Son los puertos que mayormente se utilizan en las conexiones internas o externas de un PC. Los puertos para el teclado y ratón, puerto mini DIN PS2, puerto DIN PS1 son los puertos más utilizados para la conexión de teclados o mouse. Los cables de datos mayormente utilizados para dispositivos de juego son los GamePort de MB15. Puertos de video. Existen puertos VGA, puertos RCA, puertos CGA. Puertos utilizados para conectar monitores o otro tipo de periférico de salida. Puerto de red. Los puertos de red se dividen en dos: puertos de RG45 y puertos de RG11. Puertos de RG45 para red local LAN, o sea, para la conexión a internet, son utilizados en los hogares. Puerto de RG11 para la red telefónica, como dice, es utilizado para una conexión telefónica o para el teléfono fijo. Las ranuras de memoria. Las ranuras de expansión o de memoria, también llamadas slots de expansión, es un elemento de la placa base de un computador que permite conectar a una tarjeta adicional o de expansión, la cual suele realizar funciones de control de dispositivos periféricos o adicionales, tales como monitores, impresoras, unidades de disco. Estas tarjetas son muy importantes. Luego que entre más capacidad de RAM tenga un computador, mejor sería la ejecutabilidad de sus programas. Muchas gracias.